cada mes cuánto dinero quieres generar en tu negocio. Un buen porcentaje de especialistas o restauranteros le falla a la hora de hacer rendimientos. Y pues con el ChatGPT es una maravilla. Cuando hablé con el dueño me decía, yo veo si a final de mes queda dinero en la cuenta, quiere decir que estoy haciendo dinero. Y volteé y le dije, oye, pues es falso. ¿Cuál es la importancia de tener una receta, aunque no sea a nivel científico? Por eso tienes dinero, hermano. Pues claro que por eso tienes dinero. Y además ya se lo había gastado. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que te encuentres y en cualquier punto del mundo que nos estés escuchando. Bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast favorito, Soy Restaurantero. Me da mucho gusto estar con ustedes y pues decirte que el día de hoy tenemos un episodio espectacular. Vamos a hablar de un tema que, híjole, está bien canijo y bien doloroso porque es un tema que pues a la mayoría de los restauranteros nos cuesta trabajo comprender, entender y dominar, ¿no? Es un tema pues que, bueno, pues de ahí viene todo el negocio, ¿no? Entonces, pues quédate aquí, no te muevas de tu asiento porque esto va a estar muy, muy bueno. El tema que vamos a tratar el día de hoy es costos, controles y toda esta nube de información y conocimientos. Y pues tenemos el enorme privilegio de tener en este estudio, de forma virtual, pero en este estudio porque lo sentimos aquí de ser aquí muy cerca, a mi querido amigo ingeniero Jaume Romagosa, que es, déjame te digo, sinceramente es de las personas que más le conocen a este negocio en México. Así es que no te lo pierdas porque nos va a compartir ahí algunas cápsulas y nos va a compartir algunas herramientas y cosas que estoy seguro serán de gran ayuda. ¿Cómo estás, mi querido Jaume Romagosa? Muy bien, mi querido Alex, aquí con mucho gusto estar en el programa, pues como dices, soy restaurantero y pues bueno, es lo que he hecho toda mi vida desde que tenía 9, 10 años. Yo quería ser restaurantero porque veía con el abuelo que las cosas caminaban, él estaba en el restaurante, yo estaba atrás de él y empecé desde muy, muy chamaco a limpiar caracoles, a limpiar calamares, a probar diferentes especies y pues toda mi vida me he dedicado a este hermoso negocio de la restauración de los alimentos y bebidas, ¿no? Cuando yo empezaba no existía una carrera de chef o habían algunas administraciones de alimentos y bebidas y decido estudiar ingeniería bioquímica en el TEC de Monterrey. Después de algunos años estudié una licenciatura en administración de restaurantes en la Escuela Bancaria y Comercial y pues me he desempeñado en muchos restaurantes, en algunos hoteles también, siempre pues de la mano de mucha gente que está alrededor, que es la que nos ayuda a generar pues todos estos reportes de los que queremos hablar y yo empezaría con una pregunta, ¿no? A todos los dueños de restaurantes decirles, cada mes cuánto dinero quieres generar en tu negocio y cómo lo vas a ver, cómo lo vas a representar en un estado financiero, ¿no? Y de ahí, pues, empiezan a nacer todas estas preguntas. Entonces, tú me dices por dónde nos arrancamos. Híjole, pues es que mira, lo interesante de este tipo pues, modelo de comunicación que es el podcast es que pues tenemos que meter en un espacio de 30 minutos una cantidad de información. Entonces, recordemos que en este espacio, mi querido Jaume, te lo comparto, se conectan desde altos directivos, nos llegan mensajes de muchos emprendedores, personas que están arrancando, jóvenes que están comenzando también su carrera de liderazgo en la industria. Entonces, bueno, el perfil es amplio, pero yo te diría, Jaume, comenzar por entender ¿cómo es la estructura general administrativo-financiera, como nos la quieras compartir, de un restaurante? O sea, ¿cómo tendría que dividirse esos 100 centavos del peso para entender ahí y cuál sería la diferencia entre el costo y el gasto? Y de ahí nos vamos metiendo porque pues estamos totalmente conectados en que pues el negocio del restaurante está en el costo, ¿no? Entonces pues por ahí nos vamos, ¿no? ¿Qué te parece, amigo? Me parece muy bien y muy interesante.
¿Cómo dividiría o cómo yo estructuro este costo? Pues bueno, tienes primero tus ingresos, que son los ingresos totales, siempre sin impuestos, porque ese también es un tema de que, oye, y el IVA, y que si le sumo aquí, que le quito acá. No, todos tus ingresos van primero sin IVA, porque además... Sí, porque esa lana no es nuestra, ¿no? Es correcto, esa lana no es nuestra. Y por otro lado, México es un país en donde todos los alimentos que no tienen ningún proceso van sin IVA. Entonces, nos vamos peras con peras, ¿no? Ahí tenemos nuestro costo de alimentos y bebidas, que lo ideal o lo que se dice en muchos libros, que luego les recomendaré 2 o 3, es que eso sea un 30%. ¿Por qué un 30%? Pues muchas veces porque es el número que nos ha dado así de 30, el 25 en el tema de mano de obra, 28 máximo. A mí me gusta tratar de bajarlo a un 22, y depende también, si nos están escuchando de algunos otros países, pues el tema de los salarios mínimos, el control de la nómina. Si te vas al norte del país, pues no tienen costos, los costos de mano de obra son muy altos, entonces pudieran llegarse a ir hasta un 29%, 28%, y en México tratamos de calcularlo en un 22%. Y mi tercer renglón serían mis gastos generales, y en estos gastos generales están pues el alquiler, seguros, todo lo que son agua, luz, gas, mantenimiento, licencias, permisos, gastos generales, etcétera, etcétera, que pues debería de ser no más de un 20%, 22% para poder lograr una utilidad ideal entre un 14 y un 18%. Y aquí habrá gente que me dice, es que yo doy 25%. Felicidades, tienes muy buenas ventas, tienes muy bien controlados tus costos, tienes muy bien controlado tu mano de obra. Y hay otros que me dicen, no, pues es que yo nomás logro el 4, el 5, el 6%. En algunas empresas mexicanas que están en la bolsa, tú ves que sus utilidades están entre un 5, 6, 7%, ¿no? Y para no mencionar nombres, pues por eso digo empresas mexicanas que están en la bolsa y que además se tienen que regir por unas normas de información financiera que ante Lolita, ante el SAT, están clasificadas en un renglón que es el 90-10-15-00, que es establecimientos para comer y beber, consumo de alimentos. Y ahí vienen todas las normas de información de cómo se tiene que presentar ante el SAT, o qué es deducible, qué no es deducible, cómo lo hacemos. Y es un tema más de un fiscalista que de un contador, y nosotros estamos más en la parte de la operación y en la parte de la administración, que es una cosa también un poco, no es separada porque estamos ahí juntos todos para que el negocio sea negocio, pero eso se lo vamos a dejar a algún especialista en un fiscal y a los contadores, pero sí hay que mencionarlo porque como administradores pues no podemos decidir cómo metemos un gasto, cómo lo quitamos o cómo depreciamos, porque pues, existen estas normas y hay que seguirlas, ¿no? Entonces, en la estructura general, yo diría que mis costos de alimentos y bebidas deben estar en un máximo un 30%, mis gastos de nómina en un máximo de un 28, 29%, y mis gastos generales en un máximo de un 20% para tener una utilidad de un 16%, y eso sería más o menos lo ideal en este mundo de los restaurantes, ¿no? Mi querido Jaume, en tu experiencia, ¿qué dirías? ¿Por qué al común denominador del restaurantero le cuesta tanto trabajo controlar el costo? Digo, y aquí haciendo un paréntesis, o sea, porque ya sé que te estoy haciendo la pregunta del millón, por eso te ríes, carijo, ya lo sé. Porque aparte, bueno, quiero compartirles que pues Jaume y yo hemos tenido yo he tenido la fortuna de trabajar en algunas ocasiones con mi querido amigo y nos hemos sentado a tomar varios cafés para dilucidar esto. Entonces, pero creo que la pregunta vale, hermano, para partir el queso. Y pues hasta ahí le echamos un poquito de montón si quieres, pero desde tu perspectiva, hermano, ¿qué es lo que pasa en el común denominador de los restaurantes? Entendemos que ya los corporativos muy grandes, pues esto ya lo tienen muy hecho, si no, no hubieran podido crecer.
Pero aquellos restaurantes que están empezando, que tienen 1 o 2 sucursales, que empiezan a entender el éxito y que siguen teniendo temas con el costo porque terminan no entendiéndolo, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva y tu trinchera, ¿qué es lo que crees tú que sucede para ya entrar ahí con tips y con herramientas y con consejos útiles para este grupo de emprendedores y de líderes que se están gestando en esta industria para que realmente puedan aterrizarlo? Digo, amén que por ahí les echaré el comercial al final para que se registren en la plataforma y les demos formatos y cosas, pero ¿tú qué nos dirías, hermano? Pues yo qué te diría, que yo creo que es una falta del seguimiento, ¿no? De entrada, pues tienes que tener un muy buen sistema primero de compras y de recepción, y poner todo en blanco y negro, ¿no? Empezar por estructurar y tener, aunque no esté completo, un estado financiero mensual o cíclico que va de tal fecha a tal fecha, ¿no? Lo ideal es hacerlo mensual. A mí me gusta primero mensual, luego trimestral o cuatrimestral, dependiendo lo que quieras ver en tu negocio, pero sí ser muy consciente de que este estado financiero es el éxito para saber qué hay, ¿no? Nos tocó, y me acuerdo que me invitaste ahí a un proyecto que cuando hablé con el dueño me decía, yo veo si a final de mes queda dinero en la cuenta, quiere decir que estoy haciendo dinero. Y volteé y le dije, oye, pues es falso, porque sí quedó dinero en la cuenta, pero porque no le pagaste a estos 3 proveedores, porque la renta se pagó 2 meses el mes pasado y este mes no pagamos renta. De repente llegaron a cortarnos la luz porque pues el administrador no se había dado cuenta de que nos teníamos que pagar la luz y Por eso tienes dinero, hermano. Pues claro que por eso tienes dinero. Sí. Y además ya se lo había gastado, sí, ¿no? Sí. Ya había sacado una parte para arreglar un coche antiguo, ya había sacado otra parte para... Pero esto, a ti y a mí nos tocó un día juntos, pero a mí me ha pasado 4 veces. O sea, sí, igual. En el transcurso de la vida me ha pasado muchas veces porque pues creen que el hecho de que quede dinero en la cuenta es una utilidad y no, la verdad es que no hay un control, no hay un seguimiento, no hay un financiero y pues primero es estructura, tener un estado financiero mensual en donde sabes que tienes que tener ciertos gastos reflejados. Si no lo pagaste, eso es cuentas por pagar, eso es contabilidad, ese es harina de otro costal. Yo lo tengo que reflejar porque es parte de mi gasto mensual, ¿no? Sí. Entonces mi recomendación sería empezar a ordenar para tener un estado financiero mensual. Y ese estado financiero mensual empieza por el almacén, por la recepción de mercancías, por lo que recibes todos los días, para ir controlando y mandando a los diferentes renglones de tu estado financiero todo lo que es alimentos y bebidas, al costo de alimentos y bebidas, y todo lo que son gastos, pues al costo de los gastos. Okay. Una vez teniendo podremos ver una radiografía. Siempre he dicho que el estado financiero es una radiografía del restaurante, y ahí vas observando qué es lo que está pasando, a dónde te duele. Si no hay una frase que me encanta, que es: si no lo puedo medir, no lo puedo administrar. Si no lo puedo administrar, no lo puedo mejorar. Así es. Si yo lo empiezo a medir y veo que se puede, tengo un rango para mejorar, lo voy mejorando y todo eso es dinero que va a ir a la utilidad, ¿no? Entonces, mi recomendación sería empezar a poner controles, primero en la compra y en el almacén, y después ver nuestro estado financiero para empezar a caminar y empezar a ver esta radiografía de un estado financiero mensual, luego trimestral, para saber cuánto dinero quiero ganar. Jaume, el grueso de la industria restaurantera en nuestro país se compone por restaurantes que no llegan a tener más de 8 empleados. Ese es el grueso, ¿no? Según el INEGI, según las últimas estadísticas, ese es el grueso. No quiero decir la cantidad porque no me acuerdo exactamente el dato, pero si no mal recuerdo,
Este tipo de establecimientos ronda alrededor del 85-90% del total de las unidades restauranteras en el país, que son más de 600,000, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Que el grueso del restaurante en México no tiene almacenista, no tiene chofer, no tiene área de recepción de mercancías. Entonces, ¿por qué no le hacemos esa recomendación del día a día a este emprendedor restaurantero que seguramente es el que va al supermercado, que va a la central de abastos, que trae sus cosas, que trae sus... ¿Cómo de una manera muy simplificada tú le dirías, esta es el cómo sí, ¿no? En términos generales, pues decirles que, y aquí pues me aviento una idea que tengo, que alguna vez le hemos platicado también, que en general decirles, queridos colegas restauranteros, yo siempre les digo, cuando veo un problema de costo, le digo, tú tienes un problema, no, tu problema no es de costo, tu problema está en la cultura organizacional. Tienes un problema de cultura, ¿no? Y de ahí nos trasladamos al costo. Pero para no irnos hasta la cultura e irnos a este grueso de restauranteros, ¿tú cómo le dirías en el día a día a este restaurantero qué tendría que hacer? Porque él seguramente lo va a armar todo en una hoja de Excel sencilla, que eso está perfecto. ¿Cómo le dirías? Cuadernito. Ahí, dile, mira, hermano. Cuadernito. Pues ahí dale, dile. ¿No? ¿Cómo le dirías que estructure su negocio a este restaurantero? Con su cuadernito, como bien dices. Es que de ahí empieza todo, ¿no? Así es. Entiendo que no todo mundo pueda tener un sistema de administración completo. Normalmente todos tenemos un POS, una terminal punto de venta, ¿no? Hoy día casi todos. Todo el mundo tiene un sistema de comandeo electrónico o en de alguna manera. Y me acuerdo cuando empezaron estos sistemas de puntos de venta que salían las impresoras con las... Y pues yo trabajaba en cocina muchos años, salía de la impresora, salía una comanda y decías... chido, pero nadie la trabajaba porque pues, no creíamos que era realidad, porque estábamos acostumbrados a que viniera el mesero a pegarnos un grito, ¿no? Sí. Pero bueno, empecemos por nuestras ventas por un lado y por el otro lado por todo lo que entra al restaurante. Y sí, el cuadernito puede ser un cuaderno estos de hojas de mayor, puede ser una libreta, puede ser, pero registrar todo lo que entra y todo lo que sale, para poder después plasmarlo en una hoja de Excel y sí utilizar, bueno, creo que a ti también te tocó, con hojas de Excel, hicimos toda una estructura para una marca que tenía 19 restaurantes, fue creciendo, yo llegué cuando tenía 6, y cuando ya eran 20 restaurantes, las hojas de Excel se empezaron a complicar, que fue cuando se decidió comprar un sistema, un back of the house, que tenía toda la parte trasera y fue toda la implementación. Me ha tocado hacer un par de implementaciones, afortunadamente, en mi vida, que son muy divertidas. Sí, y solucionarnos la vida para que también tengamos pues todos estos inventarios correctos. Yo siempre en los inventarios les digo, no inventen, no hay más que 5 medidas. En México son gramos, kilos, mililitros, litros y piezas. Todo lo demás es una interpretación de cómo te lo venden. Porque las Coca-Colas no vienen en litros, vienen en botellitas, son piezas. Sí, claro. La carne te la venden en kilos, pero tú la porcionas, pues son piezas otra vez. Y en mis primeros días de restaurantero, pues esa era mi forma, controlar por piezas. Eso yo se los recomiendo porque es muy fácil. Vendí 50, compré 48, pues en algún lado salieron 2 que nacieron en el restaurante. Espérame, las tenía en inventario interior. Entonces es por ahí empezar. No, correcto. Mi inventario inicial más mis compras menos mis ventas debería ser igual a mi inventario final. En grosso modo vamos a poner, ¿qué es el costo? Es mi inventario inicial más mis compras menos mi inventario final, que me dé un número. Ese número entre el total de mis ventas y ese va a ser mi costo general de alimentos y bebidas. Correcto. Para no complicarnos. Y después empezar a diferenciar estas diferencias, ¿no?
Oye, tenía 4, compré 10, vendí 12, pero no tengo ninguno, pues me faltan 2. ¿Dónde Sí. se quedaron? Pueden ser uno que no se comió un cliente, que me lo regresó, otro que se echó a perder porque pasa. Hay que registrarlo, eso es parte de esta cultura del orden. Y esta cultura del orden creo que es la que nos hace muchísima falta en los restaurantes, ¿no? Yo luego tenía la frase cuando llegaba a las cocinas y decía, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y empezábamos a marcar espacios para cada cosa. Porque además, Sí, las 5 a la hora veces. que lo quieres bueno, ese ya eres un sensei si logras tener las 5 S. Si ya logras tener un lugar para cada cosa y más o menos tus inventarios cuadran y empiezas a poder arrastrar el lápiz de una manera más eficiente, pues te vas a dar cuenta en dónde se van estas mermas, en dónde estás perdiendo dinero. Y siempre he dicho, todo lo que compras solamente se puede ir por 3 lugares. Por la puerta de enfrente, porque no lo cobraste. Por la puerta de atrás, porque se lo robaron. O por la coladera, porque lo tiraste. Así es correcto. Y como bien dices, mi querido amigo, en aquellas épocas, me dices que si a mí me había tocado aquella época, pues hermano, pues si yo fui garrotero en la última cena, hermano. Yo lo sé, lo hemos platicado. Así me dicen estos canijos. Ocasiones. Así me dicen estos canijos. Oye, Yauma, me encantó lo que nos dices en términos de las piezas. Fíjate, mi querido colega restaurantero, fíjate lo que nos recomienda Yauma, que estoy totalmente de acuerdo y alineado. Muchas veces nos queremos meter en controlar todo y terminas no controlando nada. Pero cuando tú empiezas a controlar piezas, o sea, si tú empiezas controlando por lo menos las Coca-Colas o las Pepsis, lo que tú uses en tu restaurante, que es algo muy sencillo, ¿no? Porque no es como controlar el pozole, porque para controlar el pozole tienes que controlar el agua, ¿no? Entonces ahí sí ya es otra historia, ¿no? Que también se puede, pero es otra historia. Pero para controlar las Cocas y las Pepsis es sumar y restar. Entonces, curiosamente, si tú empiezas a hacer un control efectivo de tus piezas, esto se genera en un efecto dominó. Y esto también genera una cultura de cuidado, ¿no? Es como cuando llego a una cocina y les digo, separa la basura. Oye, Alejandro, pero es que qué sentido, o sea, allá afuera la van a revolver. Sí, pero tú aquí adentro la vas a separar, porque como te digo, el tema del costo es un tema de cultura. Entonces aquí en este episodio estamos para darte, ¿no? Para que conversemos de herramientas útiles. Entonces, separa la basura. ¿Por qué? Porque simplemente si te están tirando 1 kilo de pollo fresco y te lo revuelven con papel, pues no lo vas a ver. Pero si tú estás viendo la basura y la basura está totalmente dividida, tienes mucha mayor visibilidad de qué está pasando. Además de que si tú estás pesando tu basura orgánica todos los días, te vas a dar cuenta de cuánto están tirando. Entonces, esa es otra. Pero lo que regresando a tu punto, mi querido amigo, ahí tienes un punto importantísimo. Controlar piezas, ¿no? Y de aquí, mi querido Yauma, yo te preguntaría, ¿cómo hacer con las recetas, ¿no? Porque regresando a esta situación del restaurantero que tiene 8 personas para atender su negocio, pues a veces no les da la vida para sentarse o contratar a alguien que les haga las recetas. ¿Cómo les recomendarías hacer las recetas? Porque estamos de acuerdo y si me haces favor de explicarnos cuál es la importancia de tener una receta, aunque no sea a nivel científico. Es que déjenme les digo que Yauma hace recetas a nivel científico. No, amigo. Déjamelas a nivel cancha, ¿no? Sí, hermano. A ver, cuéntanos esa historia. Sí. Lo primero que tenemos que entender en las recetas. Sí, por favor. Se hablan normalmente 3 idiomas y todos hablamos español dentro de esos 3 idiomas que vamos a hablar en esta receta. Porque primero tenemos el idioma que habla el de compras. El de compras, pues va a comprar por caja, por bulto, que no son, siempre se puede transformar en gramos
en kilos, en mililitros, en litros y en piezas, ¿no? Sí. Entonces, el primer idioma es el idioma que abre el de compras con su proveedor y nosotros lo tenemos que, cuando lo recibimos, transformar en estas 5 unidades. Luego tenemos el idioma que habla el de contralor o el de costos, que él habla normalmente en pesos. Estos gramos, litros, mililitros, piezas, los vamos a convertir a pesos. Pero a la hora de que tú ejecutas en la cocina, pues yo no conozco a nadie que tenga una báscula en la mano. Las básculas son equipos que tienes ahí a un lado. Claro. Y a la hora del rush, a la hora de estar produciendo, la gente en la cocina agarra cucharas, cucharadas, cucharitas, lo pinzas, que tengan. Lo que tenga a la mano, y entonces, pues ya no coincide una cosa con la otra. Entonces tenemos que hacer nuestras equivalencias y tenemos que hacer nuestros sistemas de orden para que a la cocina le digas, tú le vas a poner una cucharada de este tamaño, del número 3, o un scoop, o una taza, o una pieza, por eso la importancia de las piezas, pero nosotros sabemos que esa cucharada, esa pieza, ese scoop, pesa X gramos, 60 gramos, 80 gramos, 90 gramos, o tiene 60 mililitros, 90 mililitros, 120 mililitros, para preparar este platillo y empezar a alinear desde esa cancha pues nuestros platillos y nuestros costos. ¿Cuántas veces hemos llegado a un restaurante, nos sentamos, pedimos 2 pechugas de pollo y llega una pechuga de pollo que se ve, como le digo un día a mi mujer, dije, es que nos sirvieron dependiendo del tamaño de la panza, como a mí me dieron la panza grande, me dieron la pechuga grande, y como te dieron sin panza, te dieron la pechuga chiquita. Los platos se deberían de ver iguales, prácticamente iguales, y pasa mucho que no se ven iguales, se ve uno más grande que el otro. Entonces, nuevamente es porcionar y hablar estos 3 idiomas en el mismo canal. Es difícil, sí es difícil, pero es una cuestión de orden y es una cuestión de ponerlo para que las cosas se den de la misma manera todas las veces, y eso se llama también estandarizar. Si alguien ha logrado estandarizar procesos en el mundo de alimentos y bebidas, son los americanos y algunos europeos. He visto manuales de recetas en donde dice que el jitomate para la salsa mexicana del pico de gallo tiene que ser jitomates de 1.1 por 1.1, máximo 1.5 por 1.5. ¿Eso qué significa? Que todos los cuadritos son casi iguales. Entonces, y de plano llegan y le miden con una regla, ¿no? Ahora, si tú utilizas uno de estos cortadores industriales, tendrás mucho mejor control en tus tamaños que si lo haces a mano, porque cuando lo haces a mano, pues está la mano de obra muy calificada, que es un poco más cara, y a veces no tenemos esa mano de obra en los restaurantes. Tenemos que decir lo que vamos a hacer y hacer lo que decimos que vamos a hacer en nuestras recetas. Esa es mi recomendación, ¿no? Okay. Siempre para estos lugares les hablo, me gusta mucho el 80-20, ¿no? Pareto. El 80% del famosísimo Pareto, ¿no? El 80% de tus ventas se da en el 20% de tus productos. Si tú agarras una taquería, el 80% de su venta van a ser 4 productos, 3 productos, que seguramente serán los tacos al pastor, el agua de horchata y el guacamole y las cebollitas. Pues enfoquémonos en esos 4 productos para revisar qué está. Y yo ahí divido o hago un ejercicio que siempre me ha funcionado muy bien, que son el 3 de 3, ¿no? ¿Cuáles son los 3 productos de mayor costo? Los 3 más caros del restaurante. ¿Cuáles son los 3 productos de mayor volumen? Los que más consumo, y normalmente pues, si es una taquería vas a tener ahí la cebolla, vas a tener ahí los limones,
Los tres más caros, pues tendrás la carne de res, tendrás a lo mejor la carne de cerdo, tendrás alguna otra cosa. Y luego la combinación de estas dos, el de mayor volumen y el del mayor costo, para ver el de mayor impacto al costo. Y son 10 productos, 11 productos los que van a salir. Si tú logras controlar esos 11 o 12 productos, traes ya el 80% de tus productos bien controlados y tus costos van a ser mucho más sanos. Ok. Entonces, bueno, ahí tenemos ya una recomendación importante. Entonces, bueno, para el control para ir cerrando este tema, mi querido amigo, sería tener control de inventarios, ¿no? Tener tu libreta, Excel básico, libreta en donde tú quieras tener, ¿no?, al día tus compras, tus precios de compra, hacer tus recetas. Si tu receta no está hecha a nivel científico, no te preocupes, ¿no? O sea, solamente cuida que en tu receta estés cargando, pues, por lo menos lo más valioso, lo de mayor costo, que en este caso serían normalmente las proteínas. Digo, normalmente, ¿no? En el caso del guacamole, pues es el aguacate, ¿no? Exacto, a menos de que uses productos de muy alto costo, las trufas, el caviar, exacto, ciertos hongos, algunas otras cosas, ¿no? Exacto, a eso, pero generalmente, pues, tener muy en el ojo estos productos de alto costo, tenerlo ahí. Si tu receta se acerca mucho a la realidad, o más bien lo más que se pueda acercar tu receta a la realidad, está bien. Después de que tienes ya tus recetas y que tienes todo esto, algunas recomendaciones que nos hagas para, por ejemplo, la toma de inventarios. Y aquí me quiero ir a hacerte una pregunta que sería como ya para irnos cerrando. Si tú estás usando inteligencia artificial, ¿en qué sí, en qué no? ¿Cómo te ha ido con eso? O sea, porque estamos hablando de la cancha, porque aquí Jaume sigue operando restaurantes, actualmente está operando restaurantes, entonces estamos hablando de la práctica, O sea, todo esto es carnita y es práctica. Entonces, pues, ¿qué nos dices al respecto y cuáles serán esos pasos? Entonces, ahí ya tenemos 2 preguntas pendientes. La primer pregunta, a ver si estoy más o menos. Bueno, primero lo de la inteligencia artificial. Tenemos 3 meses en la empresa en donde estoy trabajando, en donde estamos buscando implementar para la ayuda de estos inventarios la inteligencia artificial. No Muy tengo bien. un resultado todavía. Está difícil porque además todo el tema de costos me toca trabajarlo y hablarlo con 2 personajes que son muy cuadrados, que son los contralores y los contralores de costos, y en la operación no somos tan cuadrados a veces que deberíamos de ser, y Pues sí, traemos ¿o no? ahí algunas diferencias encontradas importantes. Pero sí, yo creo que el tema de la inteligencia artificial, sobre todo para detectar ciertos errores que no nos damos cuenta tan fácilmente, ¿no? Por ejemplo, los rendimientos. Creo que es algo que va a ir sumando y que va a ir mejorando muchísimo. Y sí, el objetivo o la estrategia para el control de costos y bebidas en esta empresa en donde estoy trabajando con el tema de inteligencia artificial acaba de arrancar. Y todavía no te puedo dar así, oye, sí está funcionando de este lado, pero bueno, ya tenemos un objetivo que es mejorar los costos a través del uso de la inteligencia artificial. Estamos en la fase 2, que es ejecutar estos análisis, que para esto está el controlador de costos corporativo haciendo ahí algunos números, y hemos encontrado muy pocas cosas, porque también la inteligencia artificial no razonó como nosotros pensábamos que iba a razonar. Le metimos en uno de esos un bug, vamos a ver, ponle que tenemos en lugar de 1,6 kilos de canela, 1,6 toneladas de canela. Y sí nos dijo, oye, tienes muchísima canela. No, bueno, menos mal. Pero, sí, y no coincide. Si el producto que más tienes en tu inventario es la canela,
revisa este número. Entonces creo que por ahí nos va a empezar a ayudar. Oye, ¿están usando ChatGPT, Jaume, o qué están usando? Estamos usando ChatGPT y estamos usando otra cosa, pero ahorita me agarras fuera del lugar para pasar no te preocupes. Porque ahí el que sí está más metido es el Contralor de Costos Corporativo, y pues igual un día lo invitamos para que nos hable y es... Márcale. Igual de viejito que yo, entonces seguramente podrá decirnos qué, ¿no? Pues, pero en el ChatGPT, porque además déjame te digo que yo también estoy haciendo ya mis intervenciones en ChatGPT, he encontrado una gran diferencia entre utilizar un chat genérico y entre montar proyectos. Esto es una gran diferencia que se los paso como consejo. Es una gran diferencia. Esto yo recientemente lo aprendí en un taller que fui aquí con nuestros amigos de Genotipo, que les mando un fuerte abrazo ahí a Isra. Una cosa es hacer un chat abierto para generar un tema con ChatGPT y otra cosa es montarle un proyecto. Y esa es una diferencia enorme. Ya te pasaré el dato, amigo. Eso funciona. Y fíjate que la cosa que más me ha funcionado, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero la gran mayoría, o bueno, un buen porcentaje de especialistas o restauranteros le falla a la hora de hacer rendimientos. Y pues con el ChatGPT es una maravilla, ¿no? Porque te entiende muy bien esa parte. Entonces, pues qué bueno que ya lo están implementando, amigo, me da mucho gusto. Y la otra cosa, hermano, era el tema de cómo cerramos entonces el proceso para este restaurantero que tiene 8 personas que le ayuden. Ya había terminado de hacer sus recetas, estábamos en el tema de cerrar la pinza con los inventarios y pues tus recomendaciones en torno a este emprendedor, ¿no? Tus inventarios una vez al mes. Primero, para poder hacer una buena toma de inventarios es acomodar correctamente, tratar de que tu listado de inventario tenga el mismo orden que tienes en donde lo estás almacenando. Yo dividiría los inventarios muy importante. 4 o 5 familias, lo que está, y estas familias no necesariamente tienen que ser productos congelados. Pues en los productos congelados también tengo papas, o también tengo helados, también tengo... Y esa parte, para empezar, pues vámonos con lo que está congelado, con lo que está refrigerado y con lo que está en el almacén de secos. Sí. Ya luego los acomodamos en nuestras familias de este lado, ¿no? Después revisar que tus valores no haya nada que de repente brinque, porque es el tema de estas... Me ha tocado ver muchas veces... tortillas de harina. La tortilla de harina normalmente viene empaquetada en 10, en 12, 15, 20, 22. Vas a contar piezas de tortilla de harina. Pero tienes 10 paquetes de 10 piezas, pues son 100 piezas de tortillas de harina. Y me ha tocado ver que pues ponen 100, pero resulta que estaba en paquetes, entonces pues ya no tiene 100 piezas, sino 100 paquetes de 10 piezas, pues ya son 10 veces más de lo que tenías. Sí. El tema de la canela o el tema de, sí, 1 tonelada 600 de canela porque le pusieron mal el punto. Observar estas diferencias en tus costos finales, en tus costos, en tu inventario final, que es el volumen de dinero que cuesta tu inventario, y los 10 o 15 más chiquitos, revisar por qué están tan chiquitos. A lo mejor no estamos multiplicando bien el precio, o no estamos... Siempre me gusta trabajar con el último precio de compra, aunque ahí las normas de información financiera seguramente cambian, porque sí, pueden variar. En la industria hotelera trabajan mucho con precios promedio, pero pues estos precios promedios, si se mueve mucho el precio de un mes a otro, en el caso de México con las temporalidades y con la inflación, esto sucede muchísimo. La carne, el jitomate, el aguacate. Entonces me gusta trabajar con el último precio de costo, porque es el precio real de lo que vale hoy día tu producto, ¿no? Sí, es lo que te cuesta recomprarlo. Exacto, estos 10 o 12 productos más que generan el mayor impacto en tu costo, que son los más caros, que son los que más al final de hacer tu inventario tienes ahí, no sé, 50,000 pesos en camarones. A ver, pues revisemos, porque es mucho dinero en camarones. No, espérame, pues tengo 10 kilos y vale 300 pesos, pues no son
50,000 pesos, son 30,000 y teníamos ahí un dato, Uh-huh. ¿no? Vete a los que siempre están mucho más arriba y a los que están mucho más abajo y tratar de tener la información más real en tus costos y en tus inventarios, ¿no? Poco a poco tendremos que ir platicando y hay mucho para dónde hacernos, porque toda la estrategia para el control de costos y bebidas es importante y pues es un 30% de tu negocio, entonces sí hay que buscarle por dónde, ¿no? Y no nos hemos metido a nada más que ahorita a lo mejor alimentos y bebidas. Lo mismo sucede con tu mano de obra, lo mismo sucede con todos tus gastos. Hace poco me tocó ver un buen amigo que dice, es que tengo 6 sucursales y vendo estos 14 productos, pero pues no gano dinero. A ver, pues revisamos sus estados financieros, vimos, dije, es que estás pagando un 22% de rentas. Uy, no. De ahí se está yendo el dinero. O sea, sí tienes unas locaciones increíbles, de repente algunas muy grandes. Sí, pues trabajas para el casero. Tienes un local de 60 metros cuadrados, en donde realmente estás utilizando 8 metros cuadrados, porque lo único que tienes, todo lo produces en una cocina central. Cuando empezaste que estabas produciendo en 4 o 5 lugares, lo entiendo. Pero hoy día que todo lo tienes en una cocina central y mandas todo preparado a tus puntos de venta, ¿para qué quieres 60 metros cuadrados? Busca un lugar de 8, 9, 10 metros cuadrados chiquito y paga, pues no sé, lo que tengas que pagar, 8 o 10 mil pesos de renta, pero no pagues 60,000 pesos porque esta tienda solamente vende 300,000 pesos al mes. Entonces, ahí se te va. Y luego limpieza, y luego tenía que tener 4 personas porque pues era un local de 60 metros cuadrados que tenía que hacer y acomodar y decir, pues no, necesitas un local de 8 metros cuadrados o realmente nomás necesitas un mostrador y un lugar en donde tener algo atrás. Búscalo y está en ese, no sabes si cerrar, si continuar abierto. Le dije, pero continuar abierto vas a seguir perdiendo dinero. Busca un lugar diferente, cerca de donde estás, que cumpla con tus necesidades, ¿no? Pero sí hay mucho que hablar. Esto es una industria infinita, afortunadamente muy divertida, infinita, con muchas cosas y pues bueno, cualquier cosa siempre estaremos y me da mucho gusto siempre tratar de ayudar en esta vida. Tenemos que venir a ayudarnos entre todos y siempre a la orden, mi querido Alex. No, hombre, mi querido Jaume, pues como bien dices, este tema da para muchísimo. Realmente nos has ayudado mucho en esta conversación. Tienes un profundo conocimiento en la materia y me gusta mucho platicar contigo, amigo, porque siempre aprendo, veo las cosas desde otra perspectiva, otro panorama, y pues eso siempre nos va a alimentar. Mi querido Jaume, ya para cerrar, ¿tienes algún mensaje final para estos restauranteros que te escuchan, para los colegas, para los chavos? Tú dime, para que tú cierres tu participación en este episodio. Bueno, pues sería, no se rindan, busquen la forma de lograr esa utilidad, pónganse ese objetivo y empecemos ahora sí que como Jack the Ripper, ¿no? Por partes y vamos cerrando. Yo empezaría con mis almacenes y si no tengo almacenes, con un cuaderno, con una libreta, luego con mi cocina, luego con mis ventas, para poder tener mensualmente, aunque sea a mano. Muchas veces me pasa que hace muchos años trabajaba para una gran empresa que todos los gerentes tenían unas grandes oficinas con una super computadora dentro de su oficina. Les quité las oficinas a todas, las hice a bodegas y puse a trabajar a los gerentes en el piso del restaurante, que es en donde pasan las cosas, es en donde está la venta. Al principio el director general me decía, estás loco, ¿cómo? ¿En dónde van a trabajar? Les dimos una laptop. Y listo. Estuvieron trabajando y se incrementaron las ventas casi un 20%. Totalmente. O sea, es una locura. Pongamos las cosas en donde van y empecemos a controlar de a poquitos para poder controlar el todo en algún tiempo.
Pues muchísimas gracias, mi querido Jaume, me dio mucho gusto saludarte, fue una conversación increíblemente nutrida, te mando un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México, hermano, y espero verte pronto. Muchas gracias. Voy para allá prontito para compartir algunos cursos, así es que por ahí te invitaré. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Jaume, y muchísimas gracias. Gracias a ti, Alex, a todo tu auditorio, y estoy para servirte, para servirles y para seguir platicando cuando sea necesario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaume. Pues bien, mis queridos podescuchas, te agradezco por habernos acompañado en este espacio. Te recuerdo que estamos ya bien próximos a lanzar nuestra plataforma. Visita soyrestaurantero.mx. Si eres proveedor de la industria restaurantera y quieres vender tus muebles, tu carne, tu verdura, lo que tú quieras vender a la industria restaurantera, regístrate aquí mismo, soyrestaurantero.mx. Si tú eres un profesional o simplemente quieres entrar a trabajar a la industria de alimentos y bebidas, también regístrate. Y obviamente, si eres restaurantero, pues también. Si tú visitas soyrestaurantero.mx, encontrarás la liga para que te puedas registrar en cualquiera de las 3 vertientes. Estamos ya muy próximos al lanzamiento de nuestra plataforma. Estamos bien contentos. Este proyecto lo estamos haciendo los restauranteros para los restauranteros de este país por lo pronto, y espero en Dios que después para todo el mundo. Así es que pues ahí nos vamos, nos vemos en la próxima con otro emocionantísimo episodio. Yo soy Alex Aispuru y nos vemos la próxima. Un fuerte abrazo hasta donde quiera que te encuentres.